En la oscuridad del milenio 41, hay horrores que incluso los demonios temen. Un pueblo maldito, condenado a la eternidad por su propia arrogancia. Piratas interdimensionales, esclavistas y torturadores. Una raza que sobrevive gracias al dolor ajeno y que convirtió el sufrimiento en su única religión. Hoy vamos a sumergirnos en una de las facciones más depravadas, enfermas y temidas de Warhammer 40.000, los Drukhari. Donde ellos atacan, no queda gloria ni botín, solo gritos y silencio. Acompaña a la oveja negra al depravado infierno del milenio 41. Los orígenes de los Drukhari se remontan al mayor cataclismo que haya azotado a la galaxia, la caída de los Eldar. Fue un acontecimiento tan devastador que no solo mató a billones de Eldari, también desgarró el velo entre el espacio real y la disformidad, provocando el nacimiento del dios del caos Slaanesh. Para entender por qué ocurrió, hay que mirar dentro de la mente y el alma de los Eldar. Un Eldar no es como un humano. Sus sentidos perciben con un detalle imposible para nuestras limitadas mentes. Sus emociones son tormentas furiosas, donde las humanas no son más que sombras. Su inteligencia fluye con una rapidez que nos haría parecer niños. Y sobre todo, sus almas arden en el imperio con una intensidad cegadora. Cada Eldar es un psíquico latente, cada uno una chispa poderosa en la disformidad. Y fue esa misma brillantez lo que los llevó a la perdición. Antes de la caída, los Eldari forjaron un imperio inmenso que se extendía por millones de mundos, más grande y más poderoso que el imperio de la humanidad, en su punto más alto. Era una civilización perfecta, donde las máquinas realizaban todo trabajo, y los Eldari vivían dedicados a la sabiduría, las artes y poco a poco al placer. Mantuvieron a los orcos, a los que llamaban Arakia, hijos de la destrucción, bajo control. Los humanos aún no eran una amenaza, los tiránidos no habían llegado a la galaxia, y los necrones y Setán, antiguos enemigos, yacían devastados. Parecía un paraíso eterno, pero ese paraíso se corrompió desde dentro. Los Eldari se volvieron indolentes, hedonistas, decadentes. Lo que empezó como un refinamiento del placer se convirtió en obsesión. Nacieron los cultos del exceso, sectas entregadas a la experimentación con los límites del dolor, la violencia y la perversión. La aristocracia Eldari, con todo el tiempo y riqueza del universo, se hundió en esta espiral. Buscaban emociones cada vez más intensas, cada vez más crueles. Sus ciudades se convirtieron en ríos de sangre, donde hermanos se masacraban entre sí solo por sentir algo nuevo. Muchos de estos cultos se refugiaron en la telaraña, la red interdimensional que conecta la galaxia. En sus profundidades levantaron palacios ocultos, imperios privados y la joya de todos ellos, Comorragh, la ciudad portuaria más grande de la telaraña. Comorragh era inmensa, un cruce de caminos hacia miles de mundos, tan valiosa que no pertenecía a ningún consejo Eldari, sino que existía al margen, libre de leyes y moral. Y en esa libertad floreció la corrupción. Los nobles depravados hicieron de Comorragh su guarida. La ciudad creció alimentándose de riqueza saqueada, expandiéndose como un tumor dentro de la telaraña. Cada exceso, cada crimen, cada agonía resonaba en la disformidad. El Ilmaterium se alimentaba de sus emociones extremas. Y en su centro, como una tormenta en gestación, se formaba un nuevo dios. Algunos vieron lo inevitable. Los exoditas huyeron primero, estableciendo colonias aisladas, buscando la salvación en mundos vírgenes. Después, los que serían conocidos como Asuryani, los Eldar de los mundos astronave, abandonaron las ciudades, construyendo vastas naves mundo y escapando al vacío. Pero la mayoría se quedó y se hundieron cada vez más en la locura, hasta que llegó el día. Con un rugido psíquico que desgarró la galaxia, el nuevo dios nació. Slaanesh, el príncipe oscuro del exceso, abrió los ojos por primera vez. El grito de su nacimiento devoró las almas de incontables Eldari. Sistemas enteros se hundieron en orgías de canibalismo y violencia. El corazón del imperio colapsó en la disformidad, dejando tras de sí el ojo del terror. Los dioses Eldar fueron destruidos. La civilización más avanzada de la galaxia quedó reducida a cenizas,
y los supervivientes dispersos como ceniza en el viento. Los que habitaban en la telaraña, en Comorragh y sus dominios, sobrevivieron. El cataclismo los tocó, pero no los destruyó. Y con su soberbia no aprendieron nada. No hubo arrepentimiento ni redención, solo más excesos, más crueldad, más hambre. Pronto comprendieron la verdad. Aunque Slaanesh no los había devorado en un instante, sus almas eran drenadas poco a poco. Una agonía eterna, un hambre imposible de saciar. Descubrieron que había una forma de retrasar esa condena, alimentándose del dolor ajeno. Cada grito, cada lágrima, cada gota de sufrimiento servía como escudo contra la sedienta, como llaman a Slaanesh. Y así, los Eldari que sobrevivieron en la telaraña se transformaron en algo nuevo, en parásitos sádicos que viven a costa del tormento de otros, en los Drukhari. Los Drukhari se dividen en facciones, cada una dedicada a una forma de obtener placer y poder. Las Cávilas son los ejércitos de piratas y corsarios, enormes organizaciones dirigidas por los arcontes, señores crueles que gobiernan con intriga y traición. Ellos llevan a cabo las incursiones, los saqueos interdimensionales que alimentan a Comorragh de esclavos y botín. Los cultos de brujas son aún más retorcidos, gladiadores y gladiadoras que convierten la tortura en espectáculo. En sus arenas, la sangre corre como agua y las multitudes rugen al ver cómo las brujas desmiembran a sus enemigos con elegancia letal. Para una bruja Drukhari, la agonía de la víctima no es un fin, es un arte. Y luego están los hemúnculos, cirujanos del infierno, arquitectos de carne y sufrimiento. En sus laboratorios crean horrores indescriptibles, grotescos, talos y monstruosidades cocidas con carne robada. Su poder es tal que pueden devolver la vida a los muertos, pero no como eran antes, sino como pesadillas eternas. En Comorragh, todos dependen de esos tres pilares: el poder militar de las Cávilas, el espectáculo de los cultos de brujas y la ciencia retorcida de los hemúnculos. Cuando los Drukhari atacan, no buscan territorios ni gloria, no marchan con ejércitos infinitos como la Guardia Imperial, ni combaten en nombre de un dios como los Marines del Caos. Ellos atacan para alimentarse. Flotas veloces surgen de la telaraña sin advertencia, portales se abren sobre mundos indefensos, y en cuestión de horas, poblaciones enteras desaparecen. No quedan cuerpos, no quedan rastros, solo ciudades vacías y ecos de gritos que jamás volverán. Cada ataque Drukhari es un banquete de almas, un festín de sufrimiento. Cada grito, cada lágrima, cada momento de dolor alimenta a los Drukhari, renovando su fuerza, prolongando su existencia. Sin este ciclo interminable de tormento, su especie ya habría desaparecido. La ironía es cruel. Cuanto más viven, más dependientes son del sufrimiento ajeno. La eternidad para ellos no es un regalo, es una condena. Entre sus filas destacan nombres que se han convertido en leyenda. Asdrúbal Beck, el maestro absoluto de Comorragh, una estratega que desde las sombras controla toda la ciudad oscura, manipulando cábalas, cultos y conspiraciones. Para muchos, Beck es inmortal, porque mientras Comorragh exista, su sombra dominará. También encontramos a Lelith Hesperrax, la campeona de los cultos de brujas, una duelista sin igual, cuya sola presencia en la arena hace temblar incluso a los astartes. Se dice que ninguna hoja la ha tocado jamás, y que sus danzas de sangre son el espectáculo más codiciado de la ciudad oscura. Y por último, pero no menos importante, encontramos a Urien Rakart, el homúnculo eterno, un artista del horror que ha visto milenios pasar y que ha creado abominaciones que incluso los demonios envidian. Para él, el dolor no es un medio, sino el idioma con el que escribe su obra maestra. 10.000 años después de la caída, los Drukhari siguen atacando desde su ciudad supurante, siguen esclavizando, torturando, alimentándose del dolor de otros, y no hay final a la vista. Ellos no buscan gloria ni redención, no quieren gobernar la galaxia, solo desean existir un día más, aunque eso condene a millones. En el universo de Warhammer 40.000, donde ya no hay esperanza, los Drukhari son el recordatorio de que no hay límite para la crueldad. Ellos son los amos del dolor, los hijos de la caída,
los eternos esclavos de Slaanesh. Y mientras el milenio 41 siga ardiendo, sus cuchillas seguirán brillando en la oscuridad. Que el emperador nos salve si alguna vez nos encontramos con ellos. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. Para más contenido Grimdark, suscríbete a Black Sheep, Ad Maiorem, Dei Gloria. Hasta la próxima.